En la penumbra de una noche invernal, el viento susurraba lúgubres secretos a través de las grietas de la ventana. Joaquín, con el teléfono aún en la mano, se hallaba atrapado en un abismo de desesperación. Las palabras de su padre resonaban en su mente como campanas funestas, cada repique más agudo y penetrante que el anterior. No soy un fracasado, había gritado con una furia que no sabía de dónde provenía. Sin embargo, la línea se había cortado, dejando solo un eco frío y distante. El invierno, en su cruda y despiadada manifestación, se filtraba en cada rincón del pequeño departamento. La lluvia tamborileaba sobre el techo como un recordatorio constante de su insignificancia. Joaquín se sentía atrapado en su propia existencia, prisionero de un destino que parecía burlarse de sus aspiraciones. Su deseo de ser un gran detective, de demostrarle al mundo, y más aún, a su padre su valía, se desvanecía como un susurro en la tormenta. En la inmensidad de su desdicha, un pensamiento oscuro y persistente comenzó a formarse en su mente. La tentación de no existir, de desvanecerse en el olvido. Era un pensamiento que lo llenaba de una extraña paz, una paz que le había sido negada durante tanto tiempo. Entonces, como si el universo hubiese respondido a su silenciosa súplica, un dolor agudo y punzante lo atravesó. Un golpe, violento e inesperado, impactó su cráneo con una fuerza brutal. El mundo se tornó rojo y negro, los colores de la muerte y el sufrimiento. Joaquín cayó al suelo, incapaz de moverse, sintiendo la cálida y espesa corriente de sangre brotar de su cabeza. El líquido carmesí se deslizaba por su rostro, mezclándose con las lágrimas de un hombre derrotado. En su mente, la voz de su padre resonaba una vez más, burlona y cruel, pero poco a poco fue desvaneciéndose, consumida por la negrura que lo envolvía. La lluvia continuaba, indiferente al dolor del joven, mientras su vida se escapaba en un susurro apenas perceptible. Joaquín comprendió, en esos últimos momentos de lucidez, que la muerte no era el fin, sino un portal a algo mucho más siniestro y desconocido. Y así, mientras su cuerpo yacía inmóvil, su alma se hundía en las profundidades de un abismo del que jamás podría escapar. Pero Joaquín, en aquel instante crítico, sintió un impulso primitivo, una chispa de vida que no había experimentado antes. Aun con el dolor lacerante en su cabeza, la idea de sucumbir en ese frío y húmedo rincón no era una opción. No podía permitir que las palabras de su padre sellaran su destino. En lo más profundo de su ser, algo oscuro y poderoso despertó, una fuerza que lo llevó a rogar por su vida con una desesperación insaciable. Con un susurro ahogado por la sangre que se escurría entre sus labios, imploró en la oscuridad, rogando a cualquier entidad que pudiera escuchar, dispuesto a pagar cualquier precio. No aquí, no ahora. Estoy destinado a más, a mucho más. El eco de sus palabras resonó en la vacía habitación, y de repente, la sombra que lo rodeaba cobró vida. De la negrura emergió una figura, alta y desgarbada, con ojos que brillaban como brasas encendidas, iluminando la penumbra con un resplandor infernal. El demonio lo miró con una sonrisa torcida, burlona, que revelaba una fila de dientes afilados como dagas. «Ah, Joaquín, has llamado y yo he respondido», dijo con un tono que destilaba una macabra cortesía. «Tu vida, tu ambición, todo tiene un precio, y yo estoy aquí para negociar». Las llamas en sus ojos danzaban con un brillo hipnótico mientras el demonio se acercaba, sus pasos resonando como un tambor que marcaba el paso del tiempo. «Escucha bien, muchacho», continuó, inclinándose hacia Joaquín. «Te ofrezco la grandeza que tanto ansías, el poder para demostrar al mundo tu valía. Serás un gran detective, como lo deseas, y más. Pero...» La voz del demonio se volvió más grave, casi susurrante. «Todo tiene un precio. Desde este momento serás una de mis marionetas, atado a mis designios. Y cuando llegue la hora, vendré a reclamar lo que es mío, tu alma». El demonio hizo una pausa, deleitándose en el terror reflejado en los ojos de Joaquín, antes de pronunciar sus últimas palabras con una cadencia lenta y calculada. «No te queda mucho tiempo, Joaquín. Dime, ¿aceptas o no?» Tic, toc,
Tic-toc. La habitación se llenó con el sonido de un reloj invisible, cada segundo resonando como un martillazo en la mente de Joaquín. La decisión pesaba sobre él como una losa, y aunque el miedo lo invadía, una fría determinación comenzó a aflorar en su corazón. Los años habían transcurrido, y Joaquín, ahora un hombre de mediana edad, había visto su nombre convertirse en leyenda. Su habilidad para desentrañar los misterios más oscuros y complejos le había ganado la admiración de muchos, pero también el temor de aquellos que habitaban en las sombras. Cada caso que tocaba parecía resolverse con una precisión casi sobrenatural, dejando a la opinión pública maravillada y al mismo tiempo inquieta. Pero lo que el público no sabía, lo que nadie se atrevía a sospechar, era la naturaleza siniestra de los resultados que Joaquín obtenía. No era solo su intelecto afilado lo que llevaba a la resolución de los casos más intrincados, sino una fuerza oscura que lo acompañaba, una presencia que lo había transformado en el cazador más temido por los criminales. Cada vez que Joaquín asumía un nuevo caso, el destino del culpable estaba sellado. No solo serían atrapados, sino que desaparecerían de este mundo de una manera que desafiaba toda explicación lógica. Los rumores comenzaron a circular entre los círculos criminales. Si Joaquín Velázquez tomaba tu caso, tu destino estaba marcado. Los delincuentes más temidos, aquellos que creían estar por encima de la ley, se desvanecían sin dejar rastro, como si fueran tragados por las sombras mismas. No había evidencia que lo incriminara, ni huellas, ni testigos que pudieran señalarlo. Solo el silencio eterno de aquellos que alguna vez desafiaron la justicia. Joaquín, por su parte, se mantenía impasible ante estos susurros. Sabía que el poder que lo acompañaba no era suyo, sino un regalo envenenado del demonio con el que había pactado. Usaba esa oscura gracia con un propósito calculado, castigando a aquellos que consideraba indignos de la redención, pero siempre manteniendo una distancia fría y calculadora, asegurándose de que nunca pudieran señalarlo como el responsable de sus destinos. El peso de su elección, sin embargo, comenzaba a hacer mella en su espíritu. Cada caso resuelto conllevaba un precio, una carga que se sumaba a la deuda que tarde o temprano debería pagar. Y aunque Joaquín se había convencido de que todo lo hacía en nombre de la justicia, en lo más profundo de su ser, sabía que no era más que un peón en un juego mucho más grande, uno que lo llevaría inexorablemente hacia un desenlace del que no podría escapar. Joaquín llevaba varios días sumido en la oscura neblina de la investigación, persiguiendo los rastros de un asesino tan elusivo como las sombras que habitaban sus pesadillas. Gabriel, el nombre que resonaba como un susurro maldito, dejaba tras de sí una estela de símbolos extraños, marcados con una precisión que helaba la sangre. Cada uno de ellos era un enigma, una pieza del rompecabezas que Joaquín, con su astucia infalible, había logrado descifrar. Y así había llegado el día en que los dos se encontrarían. El callejón estaba envuelto en tinieblas, un laberinto de paredes húmedas que se estrechaban como las mandíbulas de una bestia hambrienta. Joaquín, oculto en las sombras, aguardaba el momento en que Gabriel se giraría para enfrentarlo. Cuando lo hizo, una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. ¿Vas a matarme como a todos los delincuentes de tus casos?, inquirió Gabriel, con una voz que rezumaba confianza y desprecio. Gabriel no era un criminal común. Su mente calculadora había planeado este encuentro con precisión milimétrica. Sabía que, en cualquier otro escenario, escapar sería sencillo. Después de todo, Joaquín era solo un detective, un mortal, limitado por las leyes del hombre. Pero algo más oscuro se cernía sobre Joaquín, algo que Gabriel no había previsto. Una presencia que emanaba desde lo más profundo de la noche, una sombra que parecía devorar la luz misma. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando aquella sombra se materializó a su alrededor. Su desprecio se transformó en terror cuando la voz gutural resonó en el callejón, un eco infernal que parecía surgir de los abismos. «Vengo por lo que es mío». Gabriel se quedó inmóvil, paralizado por una fuerza más allá de su comprensión. Su mente, tan brillante y calculadora, se quebró bajo el peso de aquella presencia infernal. No podía moverse, no podía gritar, solo podía esperar lo inevitable.
Dos disparos rompieron el silencio de la noche, un estruendo que reverberó en las paredes de aquel callejón condenado. Gabriel cayó al suelo, su cuerpo inerte, y la sombra, satisfecha, se desvaneció como un susurro en el viento. Joaquín observó el cadáver ante él, su rostro imperturbable, pero su alma, esa alma que había vendido, sabía que la deuda seguía pendiente. La noche aún guardaba secretos que pronto reclamarían su pago. Esa noche, Joaquín se sumergía en la bruma de un sueño inquieto, buscando desesperadamente el consuelo del olvido. Pero incluso en la oscuridad, el eco de sus actos lo perseguía, como un veneno insidioso que se filtraba en su conciencia. Mientras sus párpados pesados comenzaban a cerrarse, un frío sobrenatural invadió la habitación. La delgada línea entre la vigilia y el sueño se desdibujó, y entonces lo vio. El demonio se materializó en las tinieblas de su mente, una figura grotesca y deformada que parecía surgir de los abismos más oscuros del infierno. Sus ojos, dos brasas ardientes, lo atravesaron con una mirada que no conocía compasión, solo hambre y condena. Las llamas en esos ojos se retorcían y chisporroteaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de la habitación, mientras su boca se curvaba en una sonrisa malévola que destilaba una satisfacción sádica. Estás cumpliendo muy bien tu tarea, Joaquín. La voz del demonio resonó como un coro de lamentos, profundo y retorcido, cada palabra un dardo envenenado que se clavaba en su alma. Pero no debes olvidar que todo tiene un precio. Las palabras se arrastraban como serpientes, envolviendo la mente de Joaquín en un torbellino de miedo y culpa. Las llamas en los ojos del demonio se intensificaron, reflejando todas las vidas que Joaquín había arrebatado bajo el pacto, cada muerte un peso que aplastaba su conciencia. Y yo espero con ansias el día del pago, continuó la criatura, su aliento ardiente llenando el aire con un hedor nauseabundo. Las llamas parecían expandirse, consumiendo no solo la habitación, sino también la esperanza que quedaba en el corazón de Joaquín. El detective intentó apartar la mirada, pero estaba atrapado, obligado a contemplar el destino que él mismo había sellado. Las imágenes de sus víctimas, sus rostros deformados por el dolor y el miedo, comenzaron a parpadear en las llamas, fusionándose con la mirada del demonio. Sentía sus gritos resonar en su cabeza, una cacofonía infernal que lo arrastraba cada vez más hacia la locura. El demonio se inclinó hacia él, tan cerca que Joaquín podía sentir el fuego de esos ojos quemando su piel, su alma retorciéndose bajo la presión insoportable de la culpa. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, como el tañido de una campana fúnebre. Recuerda, Joaquín, el pago será tan terrible como las deudas que has acumulado. Con un rugido que parecía surgir de las entrañas de la tierra, el demonio se desvaneció, dejando a Joaquín solo en la oscuridad. El eco de las palabras del demonio seguía reverberando en su mente, como un recordatorio imperecedero de la condena que lo aguardaba. Sabía que el precio no se mediría en monedas, sino en la eternidad de su sufrimiento. Joaquín se acurrucó en su cama, sintiendo el peso de su alma encadenada a un destino inevitable, sabiendo que el día del pago se acercaba con cada aliento que tomaba. Han pasado años desde aquella noche en la que el demonio de los ojos en llamas se apareció ante Joaquín, sellando en su memoria una sentencia que nunca lograría olvidar. Los días se habían convertido en semanas, y las semanas en años, cada uno de ellos más pesado que el anterior, arrastrando consigo una carga de la que no podía liberarse. Y aunque el tiempo avanzaba inexorablemente, el pacto oscuro que había hecho permanecía intacto, una sombra que se cernía sobre cada uno de sus logros. En el mundo profesional, Joaquín se había convertido en una leyenda. Su habilidad para resolver los casos más intrincados y peligrosos no tenía igual, y su nombre era mencionado con reverencia en los círculos policiales y entre los más altos cargos de la justicia. Los crímenes que antes parecían imposibles de resolver caían uno tras otro bajo su implacable análisis y su capacidad para desentrañar los misterios más oscuros. Sin embargo, aquellos que trabajaban cerca de él no podían ignorar la transformación que había sufrido con el paso del tiempo. La gloria y el reconocimiento que rodeaban a Joaquín eran innegables, pero había algo más,
algo que nadie se atrevía a mencionar, pero que todos podían ver. Cada vez que entraba en una sala, los murmullos cesaban y las miradas se desviaban. Su cuerpo, antes enérgico y firme, se veía ahora encorvado bajo un peso invisible, sus hombros caídos como si cargaran con el peso de todas las almas que había condenado en nombre de la justicia. Su rostro, que en otros tiempos reflejaba determinación y astucia, estaba ahora demacrado, la piel estirada sobre los pómulos marcados, como si los años hubieran drenado la vida de sus venas. Las ojeras profundas y oscuras que rodeaban sus ojos eran el testimonio mudo de noches en vela. Nadie en la comisaría osaba comentar en voz alta lo que todos sabían. Joaquín estaba al borde del abismo. Su mente, antes tan afilada, mostraba grietas, pequeñas fisuras por las que se colaban los fantasmas de su pasado. A menudo, en medio de una conversación, su mirada se perdía en algún punto distante, como si viera algo que los demás no podían percibir, algo que lo perseguía sin descanso. Su semblante cansado y su risa, que había desaparecido hacía años, eran solo señales superficiales de una angustia mucho más profunda. Una tortura que se reflejaba en la manera en que sus manos temblaban ligeramente al sostener una taza de café, o en la forma en que evitaba los espejos, como si temiera ver algo más que su propio reflejo. El tiempo siguió pasando y apareció un nuevo caso conocido como el caso del escultor. Fue uno de los más aterradores y complejos de la carrera de Joaquín, y sin duda el que dejó una marca imborrable en su ya atormentada alma. Era un caso que había capturado la atención de la nación, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por la grotesca creatividad del asesino. Las víctimas, elegidas sin aparente patrón, eran desmembradas meticulosamente, y sus cuerpos eran transformados en macabras obras de arte. El asesino componía con las partes de sus víctimas figuras que desafiaban la razón, esculturas de horror que parecían burlarse de la misma humanidad. Desde el principio, Joaquín se obsesionó con el caso. Cada nuevo hallazgo lo sumía más profundamente en la investigación, como si cada pieza de carne arrancada y colocada con precisión quirúrgica en esas terribles esculturas fuera una parte de sí mismo. Las imágenes de las víctimas se grabaron en su mente, y con cada nueva escultura que aparecía, sentía cómo la cuerda que sostenía su cordura se tensaba un poco más. Las escenas del crimen eran laberintos de horror, llenas de detalles que parecían desafiar toda lógica humana. El escultor, como los medios lo habían apodado, trabajaba con una precisión que solo podía venir de una mente retorcida y obsesiva. Cada escultura parecía contar una historia que solo Joaquín podía leer en toda su terrible claridad. A medida que el número de víctimas crecía, también lo hacía la desesperación de Joaquín por detener al monstruo que estaba desatando tal carnicería. Sabía que cada día que pasaba era un día más en que el escultor podría crear una nueva obra de arte. Y con cada nuevo cadáver, el peso sobre sus hombros se hacía más insoportable. La presión pública era inmensa, y aunque sus superiores confiaban en su habilidad para resolver el caso, ninguno podía ver la verdadera lucha interna que libraba. Finalmente, tras meses de investigación, largas noches sin dormir y un juego del gato y el ratón que lo había llevado a los rincones más oscuros de la ciudad, Joaquín dio con el asesino. Lo encontró en un taller abandonado, en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido un refugio para el monstruo y su macabra creatividad. El aire en ese lugar estaba cargado de muerte. El hedor de la putrefacción se mezclaba con el frío metálico de la sangre seca. Y en las sombras, las esculturas observaban con sus vacías cuencas oculares, testigos silentes del horror que había sucedido allí. El escultor era un hombre de apariencia normal, casi insignificante, lo que hacía aún más aterrador el contraste con las atrocidades que había cometido. Joaquín lo encontró trabajando en su última obra, ajeno a la presencia del detective. Las manos del escultor se movían con una delicadeza casi amorosa sobre los restos mutilados de su última víctima, ensamblando una figura que parecía burlarse de la vida misma. Cuando el escultor levantó la vista y vio a Joaquín, no hubo sorpresa en sus ojos, sino una curiosa mezcla de satisfacción y resignación. Sabía que el final había llegado, pero en lugar de huir o resistirse,
Simplemente sonrió. Una sonrisa perturbadora que mostraba el orgullo de un artista al terminar su obra maestra. ¿Has venido a admirar mi trabajo, detective?, dijo el escultor con voz suave, su tono casi cordial, como si estuviera presentando una exposición de arte en lugar de una escena de horror. Todo arte verdadero requiere sacrificio, ¿no lo crees? Un sacrificio de carne, sangre y alma. Joaquín lo observó, su cuerpo tensándose mientras luchaba por mantener la compostura. La lógica retorcida del asesino, su calma insólita ante la presencia de la muerte, le revolvía el estómago. Pero había algo más, algo en la manera en que el escultor lo miraba, como si supiera algo que él no. He estado esperando este momento, Joaquín, continuó el escultor dejando de lado su obra para fijar toda su atención en el detective. Sabía que vendrías. Después de todo, no soy el único que habla de ti. Los demonios también lo hacen. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquellas palabras perforaron su mente como un cuchillo afilado. El escultor se inclinó ligeramente hacia él, su expresión transformándose en algo más oscuro, más ominoso. Sí, ellos te conocen, Joaquín. Han estado observando, esperando, igual que yo. ¿No lo sientes? Esa sombra que siempre te acompaña, ese peso que llevas contigo. Sabía que vendrías a por mí, porque somos iguales, tú y yo. Dos artistas de la muerte, cada uno con su propia obra maestra. Esas últimas palabras fueron demasiado. El escultor había cruzado una línea invisible, una línea que conectaba directamente con el pacto oscuro que Joaquín había hecho años atrás. La mención de los demonios, la insinuación de que su propia lucha interna era conocida por seres infernales, encendió una llama de ira profunda y primitiva en su interior. Joaquín sintió cómo su visión se estrechaba, su mundo reduciéndose al hombre que tenía frente a él, al monstruo que, en su demente lógica, lo había comparado consigo mismo. Su mano tembló mientras levantaba el arma, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que ahora se desbordaba como un torrente imparable. No somos iguales. Tú no eres más que un monstruo. El escultor esbozó una sonrisa aún más amplia, como si las palabras de Joaquín confirmaran algo que él ya sabía. Todos los monstruos son iguales, Joaquín, solo que algunos llevan una placa. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. En un arrebato de furia, Joaquín apretó el gatillo 2 veces. El sonido de los disparos resonó en el taller, apagando cualquier otro ruido. El escultor se tambaleó hacia atrás, su sonrisa desvaneciéndose lentamente mientras la vida se le escapaba. Cayó al suelo junto a su última obra, sus ojos vidriosos aún abiertos, pero vacíos de toda emoción. Joaquín se quedó allí, jadeando, con el arma aún en mano, mirando el cuerpo sin vida del asesino, pero no sintió alivio ni victoria, solo una profunda oscuridad que se extendía por su alma, como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. El escultor estaba muerto, pero las palabras que había pronunciado antes de morir seguirían persiguiéndolo, recordándole que los demonios, esos mismos demonios que una vez lo ayudaron, también estaban esperando por él. El tiempo continuó su implacable avance, arrastrando consigo los últimos vestigios de humanidad que quedaban en Joaquín. La fama que había ganado como el detective que resolvía los casos más oscuros y complejos no era más que una fachada, una máscara que ocultaba la verdad de su alma corroída. A medida que pasaban los años, su cuerpo se fue desmoronando, reflejando el peso insoportable del pacto que había sellado su destino. Su rostro, antes enérgico, ahora estaba demacrado, y sus ojos, que alguna vez brillaron con determinación, se habían vuelto dos pozos vacíos de desesperanza. Aquella noche, mientras Joaquín revisaba los informes de un nuevo caso, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las sombras en la habitación parecían alargarse, y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Sabía lo que estaba por ocurrir. Lo había estado esperando desde el momento en que firmó aquel pacto maldito. Sin embargo, el miedo que ahora lo envolvía era más profundo que nunca. De repente las luces parpadearon, y el silencio de la habitación fue roto por una voz gutural que parecía emanar desde las mismas entrañas de la tierra. ¡Joaquín!
El demonio de los ojos en llamas apareció ante él, su figura oscura y amenazante llenando el espacio. «Ha llegado tu tiempo». Joaquín dejó caer los informes, su cuerpo temblando mientras trataba de levantarse. Pero sus piernas ya no tenían fuerzas, y el agotamiento que lo había consumido durante años se hacía insoportable. Aún así logró ponerse en pie, guiado más por el instinto que por la voluntad. «¿Es... ¿Es aquí donde termina todo?», preguntó con voz quebrada, aunque ya conocía la respuesta. El demonio sonrió, una mueca terrible que dejó ver los colmillos que brillaban como acero al rojo vivo. «No, Joaquín», respondió el ser infernal. «Aquí es donde tu viaje continúa, pero en otra forma. Ven, debemos ir al lugar que te corresponde». Sin más palabras, el demonio se dio la vuelta y salió del lugar. Joaquín lo siguió, sabiendo que no tenía elección. Ambos caminaron bajo la luz pálida de la luna, sus pasos resonando en las calles desiertas, hasta llegar a un cementerio antiguo, uno de esos lugares olvidados por el tiempo, donde las tumbas se hundían en la tierra y las lápidas eran solo sombras cubiertas de musgo. El demonio lo condujo hasta una tumba abierta, una fosa profunda y oscura que parecía esperar con hambre. Se detuvo al borde, señalando el abismo con una garra afilada. «Este es el lugar donde tu viaje termina, Joaquín», dijo el demonio, su voz llena de una macabra satisfacción. «Hiciste tu trabajo de manera excelente. Cumpliste con cada uno de los pactos. Pero el precio que pagaste fue demasiado alto, incluso para ti». Joaquín miró dentro de la tumba y sintió cómo la desesperación lo envolvía por completo. El miedo que lo había acompañado durante años se transformó en un terror absoluto, mientras sus piernas finalmente cedían y caía de rodillas frente al abismo que lo aguardaba. «¿Todo esto, para qué?», murmuró. «Lo hice todo por justicia, por... por algo que ahora ni siquiera puedo recordar». El demonio se inclinó hacia él, mientras sus ojos llameantes se clavaban en los de Joaquín. «Lo hiciste por poder, Joaquín. Lo hiciste por ambición. Y ahora, todo ese poder y esa ambición no son más que cenizas en tu boca». Con esas palabras, el demonio se enderezó y dio un paso atrás. Sin más ceremonias, comenzó a alejarse, dejando a Joaquín solo frente a la tumba abierta. Sintiendo cómo la última chispa de vida se desvanecía dentro de él, Joaquín levantó una mano temblorosa hacia el cielo oscuro. «Dios, perdóname», imploró, con su voz rota por el arrepentimiento. «Perdóname por lo que hice, por lo que me convertí». Pero no hubo respuesta, solo el silencio del cementerio y el frío implacable de la muerte que se acercaba. Joaquín sintió cómo su cuerpo comenzaba a desintegrarse, como si la misma tierra estuviera reclamando lo que quedaba de él. Poco a poco, sus fuerzas lo abandonaron, y mientras caía hacia la oscuridad de la tumba, supo que ya no quedaba nada de él en este mundo. El demonio, observando desde la distancia, desapareció en las sombras, satisfecho de haber reclamado lo que era suyo. Y así, Joaquín, el detective famoso, el hombre que había resuelto los casos más imposibles, se desvaneció en el olvido, pagando el precio definitivo por su pacto con las tinieblas.